El joven de repaso. Buenos días. Bien, chicos, estamos en la segunda semana de repaso. Muy buenos días con todos. Como sabemos, el día de hoy nos toca repasar la Edad Antigua. Nos toca ver a Grecia, a Roma, a la India y a China. Ya, ojalá que todos hayan podido repasar. Recuerden que les mandé unos apuntes de lo trabajado en el anual, ya, o semestral del año pasado, para que ustedes lo puedan leer, ya, y complementarlo pues a otros materiales que tengan para poder repasar de una mejor forma el día de hoy. ¿Ya? Buenos días con todos. Muy bien. Y así le voy a seguir mandando pues apuntes para que puedan ir repasando para la clase que sigue, ¿no? Esa es la forma, ¿no? Y también recuerdo que cuando desarrollamos el material de la semana pasada, le dejamos preguntas, domiciliarias. Ya, aquí está. Preguntas que quedaron pendientes para ser contestado el día de hoy. ¿Sí? Esto es la dirigida de la semana pasada. Hablamos sobre la teoría de la historia, la comunidad primitiva y también sobre Mesopotamia y Egipto. Hemos ya resuelto estas 10 preguntas, 15 preguntas, perdón. Y quedó pendiente esto, las domiciliarias. Buenos días, Torre, buenos días, Amira, con todos, buenos días nuevamente. Ya, entonces chicos, vamos a empezar esto dando las respuestas a estas domiciliarias, ¿ya? Pero ustedes tienen que participar también para demostrar pues que están trabajando los materiales en casa, como debe ser. Muy bien, entonces vayan viendo qué clave me lo mandan por chat o por micrófono. A ver, el Paleolítico fue el primer periodo y el de mayor duración de la historia de la humanidad. Durante el Paleolítico se desarrollaron las comunidades primitivas. El inicio, disculpen acá una tilde de más. El inicio de este periodo corresponde a. Muy bien, si el Paleolítico es el primer periodo de la existencia humana, pues, ¿qué cosa es lo que marca el inicio del Paleolítico? ¿Qué respuesta damos, muchachos? ¿Qué respuesta damos? Ya, a ver, Castro me dice la B, Chopla la B, también me están diciendo la D, dedo o dado. Ya tenemos entonces un debate entre la B de beso y D de dado. A ver, en la B, la creación de las primeras herramientas por parte del género Homo. El surgimiento de nuestra especie en el continente africano. Ojo que en la D, dice el surgimiento de nuestra especie. Y nuestra especie es el Homo sapiens. ¿Sí? Y el Homo sapiens surgió hace más de 100.000 años en el continente africano, en efecto. ¿Ya? Y a ese tiempo en que surgió nuestra especie y comenzó pues a hacer arte rupestre y otras cosas más, le hemos llamado el Paleolítico Superior. Es decir, la parte final del Paleolítico. Pero, ¿y la parte media
y la parte inicial, el Paleolítico medio y el Paleolítico inferior, pues en ese tiempo estaban los neandertales, los erectus, los habilis, ¿sí? Ya anteriormente. Entonces, no es con nuestra especie que empieza la existencia del género humano, ¿no? Con nuestra especie no empezó el Paleolítico. Nosotros correspondemos al Paleolítico superior y siguientes periodos. Más bien, quien debe surgir para que empiece el Paleolítico es el Homo habilis, considerado pues la especie más antigua del género humano. Ya, entonces la D no lo estoy considerando porque habla de nuestra especie. Si dijera el surgimiento de nuestro género, del género Homo, género, no especie, allí sí tendría razón. Pero dice especie. Y hay que diferenciar, y ustedes saben más esto por biología, entre lo que es el género humano y la especie humana existente actualmente. Por lo tanto, voy a quedarme con la B. ¿Ya? La B, chicos. Muy bien. La creación de las primeras herramientas por parte del género Homo. Ya hemos dicho que todos los humanos, sean habilis erectus o nosotros, hemos creado herramientas, armas, diferentes cosas. ¿Y quiénes son los que crearon las primeras herramientas? Pues los Homo habilis, los Homo habilis. ¿Ya? Entonces, en la Tierra, hace más de 2 millones de años, existían diferentes primates, pero uno de ellos, ¿ya? Logró tallar la piedra y crear una primera cultura de guijarros, como le hemos llamado, ¿sí? Y ese fue el Homo habilis. Entonces, ese hecho de haber creado las primeras herramientas convirtió a ese antiguo primate en el primer humano. Y le hemos llamado el Homo habilis. Así que nos quedamos con la B. Bien, pasamos a la segunda. A ver, en la de piedra se dividen en paleolítico, mesolítico, neolítico, ¿correcto? Nos están hablando sobre el mesolítico. El mesolítico fue la transición del paleolítico al neolítico. En el mesolítico existió una economía mixta. ¿Debido a qué? Es lo que nos preguntan. A ver, me están señalando la A. A ver, hay una coincidencia. Urco, Yopla, Ami, Castro, todos dicen la A. A ver, vamos a marcarla. Por supuesto, es la A. Ahora sí, no hay inconvenientes. Muy bien, así es. ¿Qué es esto de economía mixta? Pues decíamos que en tiempo del Mesolítico, los seres humanos conseguían alimentos cazando, pescando, recolectando. Es decir, una economía de depredación o de subsistencia. Pero en ese mismo tiempo, los hombres del Mesolítico habían logrado descubrir que podían producir alimentos. Habían dado inicios a la horticultura, es decir, a los cultivos, y también a la crianza de animales. Es decir, actividades de producción. ¿Ya? Entonces, estas actividades de producción van a sumarse a las actividades de depredación. Por eso hablamos de una economía mixta, correcto. Claro, porque en el Paleolítico todo era economía de depredación. Y en el Neolítico, pues la economía se centra totalmente, bueno, casi totalmente, en una economía de producción. En cambio, en el Mesolítico se da pues esta mixtura. Muy bien, entonces la A. En la 3 nos mencionan la edad de los metales. Muy bien, dice que en la edad de los metales se desarrollaron las civilizaciones, ¿correcto? En Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma, etc. Dice la civilización, ya, un paréntesis chicos, me están preguntando qué homo alcanza a habitar todos los continentes. Pues el único que está presente en todos los continentes es nuestra especie, el Homo sapiens.
¿sí? Los demás, pues, se quedaron en el viejo mundo, sea solo en el África, en el caso del habilis, o pues en todo el viejo mundo, es decir, Europa, Asia, África, en el caso pues de los erectus y neandertales. Nosotros sí hemos poblado el planeta entero. Muy bien, entonces nos preguntan por una civilización que fue el que inició el trabajo del bronce y otra que empezó el trabajo del hierro. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes dan inicio a la edad de bronce y quiénes a la edad de hierro? A ver, Angelo, Jeremy, Ami, muy bien. Castro nos dicen que es la B. La B. Correcto, la B. Así es, la B. Ya hemos dicho la semana pasada que los sumerios son los que inventan el bronce, ¿sí? Los que crean esta aleación de cobre con estaño en Mesopotamia. Y los hititas de Anatolia, de Asia Menor, de Turquía actualmente, son los que pues comienzan a trabajar el hierro. El hierro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es correcto la B. Muy bien. Pasando a la 4. A ver, son llamadas primeras civilizaciones aquellas sociedades que hacia el 3000 a.C. desarrollaron organizaciones sociales, culturales complejas. En efecto, a diferencia de las sociedades primitivas, las civilizaciones son sociedades complejas, en lo económico, político, cultural, etc. Esta es una pregunta de San Marcos, allá. Ya, lo que nos pregunta San Marcos es que estas civilizaciones iniciales compartieron algunos aspectos comunes, ¿ya? Uno de ellos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Me están preguntando en la actualidad quiénes serían los sumerios. Pues va a ser difícil encontrar descendientes de sumerios actualmente, pero si la pregunta es, eh, ¿cómo se le conoce al territorio donde vivieron los sumerios? Pues a ese lugar que hemos llamado Mesopotamia, actualmente le decimos Irak, ¿sí? Irak. Así que entre los iraquíes, aparte de su herencia árabe que predomina, pues habrá cierta herencia de los pueblos anteriores, como el antiguo pueblo mesopotámico. ¿Ya? A ver, en la 4 me están señalando la beso, o también D, dedo. Así que tenemos debate nuevamente para la 4. En materia cultural, en todas ellas se produjo. Ya, a ver, cuando nos preguntan por lo cultural, recordemos que cultura es todo aquello que el hombre ha creado, sea material o intelectual. ¿Ya? Entonces, en materia cultural, ¿qué cosa compartieron estas primeras civilizaciones? A ver, me dijeron beso, el cultivo extensivo de cereales. Disculpen, hay un pitito. ¿Ya? A ver. Lo que no me agrada de la respuesta B, uno es la palabra extensivo. Sabiendo pues que la agricultura va desarrollándose con el tiempo. Y estamos hablando de las primeras civilizaciones. No hace mucho, recién se había descubierto la agricultura en el Neolítico. Y ahora han surgido las primeras civilizaciones. ¿Ya? Y por otro lado, nos están preguntando en materia cultural. Materia cultural. ¿Ya? Entonces, creo que el autor de la pregunta le ha dado un significado a esto de materia cultural, más como una cuestión, pues, digamos, de una creación artística, intelectual, en ese sentido, porque considero, como ustedes también lo están señalando, que vendría a ser la D, la aparición
de sistemas religiosos. Todas estas civilizaciones nos van a presentar, pues, una religión compleja, ¿sí? Compleja, como la egipcia, o también, pues, la mesopotámica y otras más, ¿sí? Así que la alternativa D es la más adecuada, ¿ya? Por el concepto cultural que están señalando, ¿no? ¿Ya? En cambio, el aspecto económico es al que se refiere esto del cultivo de cereales. Muy bien, y la última, a ver, para ya entrar al tema que nos corresponde hoy, hacia el 3400 comenzaron a escribirse los textos mesopotámicos, ¿ya? Abarcando diferentes temas. Respecto a esto último, a ver, cuando mencionan que abarcaron asuntos administrativos, legislativos, etcétera, lo último que está mencionando es lo literario, ¿sí? Respecto a esto último, es decir, lo literario, un ejemplo es, están hablando de textos mesopotámicos, que uno lee las alternativas y tal vez diga, ah, la B porque el Código Hammurabi pues es archiconocido de Mesopotamia, pero no ha preguntado por la legislación, sino por lo literario. Entonces, respecto a eso último, ¿ya? ¿Qué es lo que marcamos? A ver, me están diciendo la C y también la A. A ver, la A, la inscripción de Vegistum. Allá. Esta es una inscripción que permitió a estudiosos como Rawlinson el poder traducir la escritura cuneiforme, ¿sí? Mesopotámica. Esa es la importancia de esta inscripción. Pero si hablamos de un texto literario, ¿ya? Pues la epopeya de Gilgamesh, me dijeron también. Ah, no, la epopeya, perdón, de Ramayana. Esta, que también me lo mencionaron, la D, corresponde a la historia de la India. ¿Ya? El Ramayana es una de las grandes epopeyas, pero de la sociedad india. Para Mesopotamia, que es lo que nos están preguntando, Mesopotamia, ¿ya? La epopeya más antigua, y la más antigua de todas las epopeyas, obras épicas, fue el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh. Correcto, ajá, me han dado esa. Ah, sí, me habían dado la respuesta la C. Allá, bien, Kevin, Camila. Ya, correcto. Urco, así es, la C, el poema de Gilgamesh. Así es, donde aparece pues no solo este personaje, este semidios mesopotámico, sino también pues las deidades de la antigua Mesopotamia. Ok, muy bien. Entonces, espero que hayamos coincidido con las respuestas. Vamos a dejar esta dirigida y tenemos pues la que corresponde al día de hoy. ¿Ya? Ahí están los temas establecidos. Muy bien, pero yo quisiera, y además tenemos algo de tiempito, quisiera empezar dando un breve repaso de estos temas para que se nos haga más fácil el contestar las preguntas. Ya chicos, ustedes ya han repasado, pero podríamos hacer un repaso adicional a esto. Ya, yo les he enviado a, pues por intranet, les he enviado esto, ¿no? Que corresponde a los temas que estamos estudiando, ¿no? Ustedes ya lo han leído, ¿sí? Sobre la India, sobre China, sobre Grecia y sobre Roma. Ya, muy bien, pero esto no lo vamos a utilizar porque ustedes ya lo tienen, ustedes ya lo han revisado, ¿no? Más bien, sobre esto, ya he hecho un pequeño resumen para que no nos ocupe tanto tiempo, ya que ese material tiene 55 páginas, muy extenso. ¿Ya? Más bien vamos a utilizar un resumen, unos esquemitas para poder dar este breve repaso. ¿De acuerdo? Muy bien. En repaso, pues estamos con el tiempo, estamos apurados, el examen
viene, ¿no?, de admisión. Muy bien, entonces en esta página he hecho un pequeño resumen sobre la India, después sobre China, ¿ya? Y así sobre Grecia y Roma. Ya, esto es algo resumido, ¿ya? Y está bien, pues, para el ciclo en que nos encontramos. Muy bien, entonces aquí lo que quiero es precisar cuáles fueron los periodos de la historia de la India, ya que eso nos están preguntando, los periodos de la historia de la India. Tenemos el de la civilización del Indo, el periodo védico, el periodo brahmánico, el periodo imperial. Sí, podemos agrandar la periodificación, hacerla más compleja, pero me parece que no es necesario, ¿no? Ya, ahí está. Muy bien, entonces, hacia el 3300 antes de Cristo, ya empezamos la historia de la India con esto que hemos llamado la civilización del Indo. Del Indo, ya que esto corresponde a una cultura que se desarrolló en el Valle del Indo, ¿sí? El valle más importante de la India. Por algo el nombre además, ¿no? La India. Muy bien, en esta civilización se levantaron varias ciudades-estado, ¿sí?, independientes, ya sabes cuando me refiero a ciudades-estado, y ahí destacamos a Mohenjo-Daro y Harappa. Entonces, fueron casi 2000 años en que se desarrolló una civilización del Indo de manera autónoma, ¿ya?, con características particulares. Pero esa historia cambió cuando hacia el 1500 antes de Cristo, los arios, un pueblo de afuera, los arios invaden la India, invaden la India. ¿Ya? Muy bien, y con esta invasión de los arios, ellos van a aportar a la India varios elementos. El hierro, lo cual nos dice que la civilización del Indo estaba en la edad de bronce. ¿Ya? Ahora empieza la edad de hierro, a partir de la llegada de los arios. Ellos trajeron el caballo, trajeron el sánscrito, que es su lengua, ¿sí?, que ahora será pues la lengua de la India. Ellos van a crear unos textos considerados sagrados llamados Vedas. Vedas. Y por estos textos es que a este periodo de invasión de los arios le llamamos periodo védico. Periodo védico. A partir de estos textos religiosos, los Vedas, se van a elaborar textos de contenido filosófico llamados los Upanishads. Esto fue pregunta de San Marcos, ¿sí? ¿Qué eran los Upanishads? Textos de corte filosófico a partir de los Vedas, que eran textos pues, de corte religioso. ¿Ya? También se van a elaborar las grandes epopeyas de la antigua India. Perdón. Ya, entre ellos, el Ramayana, que apareció en una pregunta que revisamos, y también el Mahabharata. ¿Ya? Entonces, vemos acá diferentes aportes de los arios a la historia pues, de la India. Muy bien, tenemos el periodo védico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tenemos dos pueblos aquí. Los arios, que dominan, y la gente de la antigua civilización del Indo, que ahora pasa a ser pues la gente dominada. ¿Ya? Con el tiempo, y para poder mantenerlos separados, arios de los nativos, digamos, de la India, a quienes podemos llamar drávidas, es que se va a construir una nueva sociedad, ¿ya? Pero más que clasista, una sociedad de castas. Una sociedad de castas. ¿Ya? Una casta es un grupo social en el que uno pertenece por el nacimiento a una casta y no puede ya salir de la casta. Es un grupo cerrado. La sociedad de castas en la India es una sociedad cerrada. ¿Ya? Así que nacemos sudras, morimos sudras, ¿no? Nacemos brahmanes, morimos brahmanes, ¿no? Una sociedad cerrada.
Esto le va a permitir a los arios mantenerse, pues, separados por siempre, esa era su intención, de los nativos. De tal manera que los nativos se van a convertir en sudras, la casta inferior, en cambio los arios van a ocupar las castas que están arriba, sean brahmanes, chatrias o vaisyas. ¿Ya? Ahí tenemos las 4 castas. ¿Y qué cosa? Fundamentalmente vienen a ser estas castas. Los brahmanes son los sacerdotes, los chatrias los guerreros, los vaisyas los comerciantes y campesinos, los sudras, siervos o esclavos. Ya, muy bien. Ahora, para poder justificar este nuevo orden social, los arios crearon una religión llamado el brahmanismo o modernamente llamado el hinduismo. Esta religión lo que hizo fue justificar la existencia de estas castas, al señalar que cada sector salió de una parte distinta del dios Brahma y como deben volver a él, tienen que mantenerse pues sin mezcla con el resto. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Pero también recordamos que me están preguntando si querían separarse de su casta por motivo de matrimonio. Es que no podía haber matrimonio entre gente de distinta casta. Los matrimonios eran endogámicos, es decir, los matrimonios solo podían ser entre gente de la misma casta. ¿Ya? Se casan entre vaisyas, se casan entre chatrias, no pueden casarse un chatria y un vaisya y un sudra. No, ¿ya? Son grupos cerrados para eso. ¿Ya? Y alguien dirá, pero profe, los brahmanes son sacerdotes nada más. ¿Cómo se van a casar entre sacerdotes? Es que no estamos colocando algo como yantai. Sí, pero en el caso de la India es más cerrada todavía la sociedad. ¿Sí? Una sociedad de castas es más cerrada todavía que una sociedad clasista como el Tahuantinsuyo. Con Ollantay, menciona un compañero, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí las 4 castas. Más bien, si violaban esta norma de que no pueden unirse entre gente de distinta casta, ¿qué pasaba con estas personas? Eran expulsados de sus castas, ¿sí? Y a esa gente le llamamos arias o dalits. Ellos no son una casta más, sino aquellos que no tienen casta, porque han sido expulsados de sus castas. ¿Ya? Ahora, pertenecer a una casta es dedicarse a actividades propias de esa casta. Los sudras necesariamente son siervos, los chatrias, los varones, guerreros, las mujeres, esposas de guerreros, ¿no? Y así, pues los parias no pueden ser, por lo tanto, ni sacerdotes, ni guerreros, ni comerciantes, ni campesinos, no pueden ser nada, ¿no? Era la gente, pues, eh, marginada, ¿no? Era gente apestada, como le han dicho, ¿no? Ahora, si el brahmanismo justificó este sistema de castas, el budismo, que surgió posteriormente con Siddhartha Gautama, conocido como el Buda o el Iluminado, el budismo va a criticar las castas, va a criticar este orden social. Muy bien, ahora otra cosa que tenemos que ver es que cuando ya vemos una sociedad de castas consolidado, como lo que acabamos de mencionar, con este orden ya establecido, entonces nos encontramos ya en el periodo brahmánico, porque en el periodo védico recién los arios han invadido, recién están creando estas cosas. Es cierto, en ese tiempo crean o trasladan su religión, el brahmanismo, pero la consolidación de una sociedad de castas lo vemos en el periodo brahmánico, ¿ya? Donde los brahmanes son los que tienen la autoridad, ya que son la casta superior, podemos decir. Muy bien, pero la India era una suma de estados, ya que la India pues, es un territorio gigantesco, ¿no? Eh, la India sufrió el dominio exterior. Llegaron los persas, llegó Alejandro Magno. Tras la caída del imperio de Alejandro Magno, años más tarde, entonces se produjo la unificación de la India, ¿ya? A cargo de Chandragupta, de la dinastía Maurya,
va a unificar la India. Entonces, estamos ya en el periodo imperial, ¿sí? Donde ya no son una suma de reinos con reyes independientes llamados Raja, sino que ahora hay un emperador con Chandragupta. Y luego con su nieto Asoka se va a conseguir la máxima expansión de la India. El politeísmo no está, digamos, oficializado pues en la sociedad india, como sí en la sociedad árabe musulmana, que más adelante en la Edad Media se va a desarrollar. ¿Ya? Eso a propósito de una pregunta que me están haciendo. Muy bien. Y para terminar este resumen de la India, pues recordemos otros aportes de la India. Los números, ¿sí?, que utilizamos nosotros son de origen hindú o indio, ¿sí? Y a diferencia de los números romanos que en Europa se habían difundido, los números de la India incluían el cero, ¿ya? Allá por la Edad Media, los árabes llevarían estos números hasta Europa, y en Europa les llamarían pues números arábigos a estos números, pero sabemos que son números hindúes en sí. También las estupas, que eran santuarios, donde guardaban reliquias de Buda, y también obras épicas como el Mahabharata que hemos mencionado. Muy bien, entonces, habiendo recordado un poquito sobre la India, vamos a marcar las dos preguntas que nos han hecho al respecto. ¿Ya? Aquí las tenemos. A ver, para que podamos ver. Ahí está. Muy bien. A ver. A ver, allá. Están marcando ya, chicos. Qué bueno. A ver, con respecto al periodo védico, el periodo védico, cuando los arios recién llegan y someten a los nativos, ya cuando los arios imponen su hegemonía en la India. Es correcto afirmar. Surgió el sánscrito como lengua culta. El sánscrito, sí, es correcto. Aparece el hinduismo, llamado también brahmanismo, y los textos sagrados, que eran los Vedas, y también los textos filosóficos, que eran los Upanishads. Sí, todo eso en el periodo védico. Se inicia, a ver, están diciendo la A, pero también me están diciendo la D, de dedo. A ver, justamente tenemos esas opciones, 1, 2 y, a ver, se inicia la tradición literaria hindú, literaria, con las epopeyas. Y dijimos que sí, en el periodo védico es cuando aparecen el Ramayana y el Mahabharata. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Vienen las alternativas, pues la única posible es la A. ¿Sí? La A. A ver, ya me han insistido en la D. Vamos a ver la D, ¿ya? En la D mencionan el punto 5. A ver, en el punto 5 se consolidó el sistema de castas, con predominio de los sacerdotes o brahmanes. Pero que hemos señalado que la consolidación del sistema de castas se encuentra ¿ya?, en el periodo brahmánico. En el periodo brahmánico. ¿Ya? Por eso, el punto 5 no lo estoy considerando. ¿Ya? Y también dentro del periodo brahmánico, vamos a asumir eso, también surgió el budismo, que criticó el sistema de castas. Así que estos dos lo dejamos para el periodo brahmánico, los dos últimos. ¿Ya? Así que me quedo con la A. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasamos a la 2. Marque la alternativa correcta en relación al gobierno de Chandragupta Maurya. Esta es la dinastía que unificó a la India. ¿Sí? Y el personaje de esa dinastía, el rey que unificó la India, fue Chandragupta. ¿Ya? Es como cuando hablamos en China, hablamos de Shi Huangdi, ¿ya? Y su dinastía, Qing, que unificaron China.
¿Ya? A ver, me dicen que es la C. La C. Chandragupta, en efecto, fue el que fundó el imperio de la India, unificando ya el territorio. Correcto. Entonces él pasa como el unificador de la India. Hay que recordar a los unificadores. ¿Quién fue el primer unificador de Mesopotamia? El primer unificador de Egipto. Temas que ya vimos la semana pasada. ¿Ah? ¿Quiénes fueron? En el caso de Mesopotamia, fue Sargón I, el que fundó el primer imperio mesopotámico, llamado el Imperio Acadio. Y en el caso de Egipto, pues fue Menes, también llamado Narmer, el que unió por primera vez el Alto y el Bajo Egipto. ¿Ya? Entonces, el que unió por primera vez la India fue Chandragupta Maurya. Bien, entonces tenemos ya, son solo 2 preguntas de la India porque es un tema que viene poco. En 30 o 40 años de examen de admisión, la India ha venido una sola vez en examen de San Marcos. Igual China. En cambio, Grecia y Roma son los temas fuertes pues, del día de hoy, donde más preguntas se han dado. Así que vamos a hacer una revisión rápida también sobre lo que sabemos de China, de China antigua. ¿Ya? Así que tengo este esquemita breve para recordar pues lo que sabemos sobre China. Entonces aquí he puesto a las 5 primeras dinastías de la historia china. La Xia, Shang, Zhou, Qin, Han. Ahí está, ¿no? Siendo la más importante y la única que se ha preguntado hasta el día de hoy en San Marcos, la dinastía Qin, por la presencia de Shi Huangdi. Pero las preguntas que tenemos en nuestra dirigida, pues se refiere a distintos periodos, así que tenemos que revisar rápidamente esto. A ver. Muy bien, entonces, la primera dinastía fue la Xia. Sin embargo, esta es una dinastía considerada legendaria porque no hay fuentes escritas para corroborar lo que se dice de la dinastía Xia, una dinastía legendaria, que por eso no se le da pues la importancia debida, ya que no es una dinastía histórica, ¿sí? Y en historia nos interesa pues aquello que podemos demostrar. En cambio, ¿en qué tiempo ya encontramos fuentes escritas? Fuentes escritas. Los chinos ya han dejado elementos escritos sobre huesos inclusive. Eso corresponde a la dinastía Shang. ¿Ya? Entonces esta dinastía es la primera dinastía histórica, ¿sí? En comparación a la Xia, por la presencia ya de elementos escritos que nos permite corroborar lo que sucedió en ese tiempo. Ahora, ¿qué destacamos de este periodo? Que se produjo la revolución urbana. ¿Y qué es eso? Es cuando surgen de una manera masiva ciudades. Ciudades. ¿Sí? En el caso de la India, la revolución urbana se da pues en el periodo de la civilización del Indo. En el caso de China, en tiempo de la dinastía Shang. Y también sabemos del uso masivo del bronce en este tiempo. Así que decimos que hasta aquí le da de bronce en China. En cambio, a partir de la dinastía Zhou en adelante, ya es una edad de hierro, ya que ya se han encontrado a partir de la dinastía Zhou este material, ¿no? El hierro. Muy bien, ya. Ahora, las dinastías que más podrían preguntarnos son estas 3 últimas. A ver, en tiempo de la dinastía Zhou, los Zhou ejercieron un control sobre ya un extenso territorio de China. Pero con el tiempo, el poder de la dinastía Zhou fue disminuyendo, sobre todo en su última etapa, conocido como los Zhou del Este, ya que habían trasladado su capital, el centro de poder, hacia el este de China.
Muy bien, ese debilitamiento del poder de la dinastía Zhou genera que se partan, que surjan distintos reinos, que en su etapa final fueron conocidos como el periodo de los reinos combatientes. ¿Ya? Entonces, si agrandamos el mapita, vemos que dentro de China había varios reinos que van a rivalizar entre sí. ¿Sí? Están los Chu, los Han, los Wei, etcétera, y sobre todo están los Qin. Acá están los Qin. ¿Ya? Muy bien, estas peleas internas son negativas no solo por la guerra en sí, sino porque debilitan a toda China, ya que más allá se encuentran bárbaros que amenazan pues a estos. Acá dice Xiongnu, pero a ellos los podemos conocer como los hunos o mongoles. ¿Sí? Entonces Xiongnu vienen a ser los mongoles, ya que están más allá, ¿no? Más bien lo que los chinos necesitan es unidad y una gran muralla que los aleje de los Xiongnu, de los mongoles. Pero en este momento están enfrentados. En ese tiempo de enfrentamientos, de caos, es que surgen los antiguos sabios de China, destacando dos, Confucio y Lao Tse. Confucio, ¿sí? Va a hablar sobre normas de comportamiento de las personas en sociedad o normas sobre obediencia también para con los gobernantes. Confucio nos va a dejar una ética, una doctrina moral que llamamos el confucianismo. Ajá, el confucianismo. Hasta ahora recordamos lo que dijo esa candidata sobre quién fue Confucio, ¿no? Oye, en cambio, Lao Tse nos va a dejar pues una filosofía, ajá, que inventó la confusión, ¿no? Ajá, que era un chino japonés, ya, pero eso ya nos hemos reído antes sobre eso, y todos podemos meter la pata pues en algún momento, ¿no? Incluido pues los que estamos aquí, ¿no? Los políticos, cuántas metidas de pata también lo han hecho, habrás escuchado, ¿no? Bien, entonces Lao Tse nos va a dejar una filosofía conocida como el taoísmo, que busca que seamos parte del equilibrio entre esas dos fuerzas en la naturaleza, en el universo, el yin y el yang, el taoísmo. Bien, entonces estas eh, corrientes de pensamiento surgieron en tiempo de la dinastía Zhou. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Pero regresando al aspecto político, la guerra esta entre los chinos terminó con un vencedor. ¿Quién fue ese vencedor? A ver si comparamos ambos mapas, ¿ya? Acá estaban divididos los chinos en varios reinos, en cambio acá hay uno solo. ¿Quiénes que terminaron ganando? Los Qin, ¿sí? Los Qin terminaron derrotando a los Han, Shu, Wei, Chao, etcétera, y ahora están mandando ellos. Y con una capital, Xianyang. Ya, muy bien. Entonces, este es el periodo de la unificación de China, desde el 256 antes de Cristo. ¿Y quién es el que logró esta unificación? Pues Shi Huangdi. Y él pertenece a la dinastía Qin. Así que le podemos llamar Qin Shi Huangdi a este personaje. Bien, entonces él fue el primer emperador de China. Él va a construir, va a ordenar, bueno, la construcción de la Gran Muralla, que vemos también pues en el mapa, ¿no? La Gran Muralla, acá disculpe que esté en otro idioma, pero pues no encontré un buen mapa en nuestro idioma. ¿Ya? Me preguntan qué significa dinastía, pues se refiere a una relación de gobernantes que están emparentados, que son de la misma familia, de un mismo origen. ¿Ya? Entonces estamos hablando de reyes de la familia o la dinastía Qin y antes Zhou, ¿sí? Dinastías. Así como cuando hacemos historia de la Edad Moderna, hablamos pues que en España estuvo primero la dinastía
Trastámara, después la familia Habsburgo, después la familia Borbón. O sea, son familias que ejercen el poder a través de un tiempo, ¿no? Con varios representantes. Entonces, a esa relación de gobernantes le llamamos dinastía. Muy bien, entonces, ahí está Shiguantí con la Gran Muralla. La Gran Muralla, sabemos, va a servir para mantener, pues, a raya a los mongoles, unos que están, pues, hacia el norte. La Gran Muralla. Una obra, obviamente, de carácter defensiva, militar, la Gran Muralla. También la unificación del idioma con el chino mandarín y de la escritura. Y también, pues, un descubrimiento importante sobre la historia antigua de China, el hallazgo de la tumba de los guerreros de terracota. ¿Recuerdas este ejército de guerreros en arcilla que fueron encontrados en la tumba de quién? De Shiguantí, en Xianyang. ¿Ya? Y estos guerreros de terracota pues muestran el desarrollo escultórico de los antiguos chinos y la Gran Muralla y sus pagodas o templos, pues el desarrollo arquitectónico de China. Por supuesto, también hubo un gran desarrollo agrícola, con la presencia pues de grandes ríos, ¿no? El Huanghe, el Yangtze-Kiang, también pues la presencia de la seda, este textil único, ¿no? Que los chinos sabían hacer, la porcelana, esta vajilla hermosa, fina, y así varios aportes que los chinos dejaron, papel, la imprenta, la pólvora, la brújula, como sabemos. Bien, pero tras la muerte de Shiguantí, la dinastía Qing no se mantuvo mucho tiempo, van a ser reemplazados por los Han. Y con los Han destacamos la apertura de la ruta de la seda, es decir, rutas para poder llevar los productos de China hacia Occidente, ¿sí? Medio Oriente, Cercano Oriente, Europa inclusive. En tiempo de la dinastía Han, en Europa surgió el Imperio Romano. Así que productos de China llegaron hasta el Imperio Romano a través de la ruta de la seda. ¿Ya? Bien, también el confucianismo se va a oficializar en tiempo de la dinastía Han. Listo, entonces este es el breve repaso que le hemos dado al tema de China y vamos a regresar con las preguntas. A ver, en la sociedad china es un texto que nos han dejado. El linaje se continuaba por línea paterna. A ver, me están diciendo la B, beso. A ver, por línea paterna. Ya, paterna. Del varón. ¿Qué podemos decir acá, no? Podemos decir machismo y más que machismo tal vez, patriarcalismo. ¿Sí? Patriarcado. ¿Ya? Tranquila las feministas, ¿ah? Tranquilas. La autoridad era esencialmente masculina. Tiempos antiguos, pues ahora somos iguales. La familia era el eje de la vida social, ¿sí? En donde se rendía culto a los antepasados. En efecto, así es, Confucio enseñó, ¿no?, también esto, y se evidenciaba poca movilidad social. Poca, pero al menos había. En la India no había movilidad social, es decir, no puedes ascender o descender en la India. En China hay poca movilidad social, pero al menos hay. Es decir, es difícil, pero no imposible, el que se pueda ascender socialmente, socioeconómicamente. En nuestro tiempo hay una mayor movilidad social en comparación pues a la antigüedad, pero tampoco es absoluta, ¿no? Alguien que nació muy, muy pobre, no será imposible, pero muy difícil que pueda ascender a lo más alto de la sociedad por el sistema, por la estructura, ¿no? Bien, el hijo está bajo tutela del padre, el hermano menor bajo el hermano mayor, etc. Entonces el texto
¿qué podemos inferir sobre la sociedad de China? A ver, me han dicho la B, y sí, la B, por supuesto, la B era patriarcal, sí, lo mencionan, la autoridad es esencialmente masculina. Jerarquizada, claro, nos han hablado justamente de ese patriarcado, o nos han hablado de poca movilidad social, lo cual implica que hay una jerarquía social. Tradicionalista, así es, ¿no? El mantener el culto a los antepasados, el respetar la familia es una cuestión tradicional. Así que, en efecto, correcto, Gianfranco, nos quedamos con la B. Porque la mujer, bueno, fue valorada, siempre ha sido valorada la mujer, pero no tenía la autoridad. Fue estratificada, sí, pero dice con movilidad social. Hay que entender que acá significa con gran movilidad social, ¿no? Debemos entender esta pregunta. Y acá dice que era poca movilidad social. Ya exaltaba al hijo mayor en una familia tradicional. Eso corresponde más a tiempos de la Europa medieval, pero la autoridad paterna es la principal. Este mapa lo hemos visto, ¿sí? En el resumen, ahí está. Entonces, si vemos este mapa, ¿qué podemos decir? Que estamos en tiempos de la China unificada, pues no, porque hay un conjunto de reinos autónomos, ¿sí? Yang, Qi, Shao, etc. El mapa donde está de un solo color con los Qing mandando es el mapa de la unificación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Que esto corresponde al periodo de la dinastía. De la dinastía, a ver cuál era. Shang, puede ser con F también o con C. Shou, Qing, Han, era, a ver, me dicen la B. La B es cierto, la dinastía Shou. Correcto. ¿Ya? En cambio, con los Qing y con los Han está unificado el territorio. Muy bien. En la 5, Shi Huangdi, el primer emperador de China, demostró su poder como primer emperador, ya no lo han afirmado, entonces se refiere a lo que hizo Shi Huangdi en el poder. Él va a demostrar su autoridad, él va a ser un gobernante despótico, pues absolutista, ¿ya? A ver, me están diciendo que la respuesta debe ser la B. A ver, veamos. Punto 1, crear un nuevo sistema administrativo. Correcto, a diferencia de antes, en que cada zona, cada región, pues era autónoma, con un aparato político, ahora hay un nuevo aparato político administrativo centralizado en la figura de este Shi Huangdi. ¿Ya? Muy bien, someter duramente a los agricultores, pero no tiene sentido. Va a ser, así es Angelo, estamos viendo la 5, la B, someter a los opositores, sí, ¿no? Va a ser un régimen pues muy represivo el de Xi Jinping, ¿no? Pero a los agricultores, que eran la gran masa laboral de la antigua China, pues no tiene sentido, ¿no? Iniciar la construcción de la Gran Muralla. Pues es cierto que antes de Xi Jinping ya existían pedazos de la muralla, porque cada reino había ido pues construyendo algunas murallas, pero con Xi Jinping, con la unificación política, era necesario una sola gran muralla. Y en efecto, se construye inicialmente la gran muralla en tiempo de Xi Jinping. 1-3. A ver, puede ser también esta, a la C. A ver, expandir el uso de armas de bronce. Armas de bronce. ¿Qué dijimos? En tiempos de los Qing, estamos en la edad de bronce o en la edad de hierro.
El imperio Qin fue un imperio de hierro, ¿sí? Las dos primeras dinastías, bronce, las siguientes es hierro. Entonces, esta parte de acá no corresponde. Ya sería expandir el uso de armas de hierro. Por lo tanto, descartamos la B. Reducir el poder de la nobleza. Claro, así es. Un gobierno centralizado, pues con un emperador todopoderoso, los nobles pierden autoridad. Así que vamos a marcar la C. Ajá, así es. Me dijeron varios la B, pero otros me dijeron la C. Ahí está. Un poquito sospechoso era, ¿no? Que el autor haya colocado 3 veces el punto 5, ¿no? Un poquito sospechoso, ¿no? Como para tratar de irnos por allí, ¿no? Muy bien. Entonces, ya no hay más preguntas sobre China. Ahora hay varias preguntas sobre Grecia. Sobre Grecia. Así que igual vamos a Grecia para recordar rápidamente y poder pues responder de una mejor manera. Muy bien. A ver, entonces aquí también hemos colocado los periodos de la historia griega, del cretense hasta el helenístico. ¿Ya? Ahí están los 6 periodos. Se le puede clasificar de otra manera también, sí, lo van a encontrar seguramente cuando investiguen o en los textos que manejan, pero esta es una verificación que lo usa la PRE San Marcos, y ya sabes que la Universidad de San Marcos toma en cuenta, ¿no?, lo que se manifiesta en la PRE. Por acá vemos la ubicación, ¿sí? Sabemos que el territorio griego corresponde a esta zona que ellos llamaban Hélade y los romanos llamaron Grecia. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Pero con el tiempo ellos colonizaron otros territorios, ¿no? Lo que está en rojo son territorios colonizados por los griegos. En Asia Menor, en más zonas de los Balcanes o en el sur de Italia también. Y todo esto empezó en la isla de Nosos, perdón, en la isla de Creta, cuyo centro era Nosos. También destacamos al mar Egeo, al mar Jónico, fundamentalmente. Bien, a ver, entonces todo esto empezó en el periodo cretense, llamado así porque la civilización empezó en la isla de Creta, ¿ya? Donde Nosos fue la ciudad-estado dominante en esa isla, ¿ya? Y la gente de Nosos o la gente de Creta logró un desarrollo importante gracias a su dominio sobre el mar. Y a ese dominio sobre el mar le hemos llamado talasocracia. Y así lograron pescar, lograron navegar, lograron comercializar, provocando pues un desarrollo no solo económico de Creta, sino también cultural. Una cultura que luego será heredada a los pueblos siguientes. Esta civilización cretense, que duró pues más de 1000 años, va a terminar con la llegada de los aqueos. Los aqueos son un pueblo de afuera, ¿ya?, que llegó por el norte y ocupó pues el territorio griego, ¿ya? Y los aqueos van a fundar varias ciudades. Una de ellas va a ser Micenas. Como Micenas va a ser la que predomine, entonces el periodo que se inicia con la invasión de los aqueos le llamamos el periodo micénico. En ese tiempo, pues Creta cayó. Se habla de cuestiones naturales, inclusive maremotos, pero los aqueos van a ejercer dominio sobre los cretenses, pero van a absorber su cultura, ¿ya?, enriqueciendo la propia. Y así estamos en el periodo micénico. Micenas y otras ciudades griegas de ese entonces, pues le hicieron la guerra a Troya. Troya, sabemos, una ciudad que se encontraba en Asia Menor, en la actual Turquía, y controlaba el paso
del mar Egeo al mar Negro, que se encuentra, ¿no?, hacia el norte. Y como Micenas y los griegos querían expandir su comercio, sus dominios hacia el mar Negro, se enfrentaron a Troya. Así que fue una rivalidad comercial por el mar Negro lo que desencadenó la guerra de Troya. Muy bien, y sabemos que en esa guerra Micenas ganó, destruyó Troya. Muy bien, listo. Micenas vivió su auge hasta que vienen los dorios. Los dorios son otro pueblo extranjero que se instala también en Grecia. Y los dorios van a ocupar el territorio, sobre todo esta parte de acá, conocido como el Peloponeso. El Peloponeso, donde se van a levantar con el tiempo nuevas ciudades, como Esparta. Y la llegada de estos dorios a esta región, pues generó la caída de Micenas. Micenas cayó ante los dorios. ¿Ya? Ahora en adelante Esparta dominará en el Peloponeso. Muy bien, entonces cuando esto ocurre, cuando llegan los dorios, entramos a otro periodo conocido como el periodo oscuro, que fue pregunta de la Universidad de San Marcos. Entonces, ¿con qué se relaciona el periodo oscuro en la historia griega? Con la llegada de los dorios. ¿Y por qué oscuro? Porque ellos tenían una cultura, digamos, muy básica, de tal manera que no dejaron fuentes escritas y eso generó pues que haya una oscuridad en el conocimiento de lo que sucedió en ese tiempo. Una etapa de decadencia cultural, como decíamos antes. Pero los dorios introducen el hierro a Grecia. Entonces, la edad de bronce en Grecia es cuando estamos en el periodo cretense y el periodo micénico. A partir del periodo oscuro es que se da la edad de hierro en Grecia. La edad de hierro. Muy bien, también llegaron otros pueblos, como los jonios y eolios, que se van a establecer también pues en territorio griego. Muchos jonios van a ocupar esta zona que dice el Ática. El Ática. Ya, muy bien. Y esto también nos permite decir lo siguiente. ¿Y quiénes son los griegos entonces? Los griegos son los descendientes de los cretenses, de los aqueos, de los dorios, de los jonios, eolios. Pues, ¿qué decimos? Que los griegos son los descendientes de todos ellos, de una suma de pueblos, ¿ya? Que con el tiempo, pues, van a mezclar su cultura, van a tener una lengua en común, son descendientes de ellos, de todos ellos. Así como nosotros somos descendientes de españoles, de incas, de preincas, de chinos, de africanos, de europeos, pues igual los griegos respecto a todos aquellos que ocuparon su territorio previamente. Ya, muy bien. En el periodo arcaico surgen las ciudades-estado griegas. ¿Ya? Entonces hay polis que son fundadas por dorios, otras polis fundadas por los jonios, por los eolios. ¿Sí? El tiempo ya de los cretenses y los aqueos ya ha terminado. Ahora son los dorios, jonios y eolios los que dominan en Grecia. Bien, ahora, como también son diversos pueblos y el espacio no era suficiente y los recursos se estaban agotando, ¿ya? Entonces el aumento demográfico y la falta de recursos, además que el territorio es muy accidentado y no presenta grandes valles, los griegos tuvieron que colonizar otros territorios. ¿Sí? Hemos dicho en Asia Menor, ¿no? En el sur de Italia, ¿sí? Conocido como la Magna Grecia, o tantas islas pues, que están alrededor. ¿Ya? Entonces también la Universidad de San Marcos nos preguntó por la colonización griega. ¿Ya? ¿Cómo solucionaron este problema de los recursos limitados que tenían ante una población en, ¿no?, crecimiento, ¿no? Colonización griega? ¿Ya? De tal manera que esto es Grecia, pero la cultura griega o la presencia de los griegos va a estar en otras zonas. Muy bien. Y estas polis, ¿sí?, van a tener pues un periodo de auge, es decir, de máximo desarrollo en el periodo clásico.
¿ya? Que corresponde fundamentalmente al siglo V antes de Cristo, el periodo clásico, ¿ya? Donde son dos las polis más importantes, Atenas y Esparta, que van a rivalizar, como vamos a ver ahora. Bien, este periodo clásico va a terminar, los griegos se debilitan, se pelean entre ellos en la guerra del Peloponeso, al final fueron conquistados por Macedonia, que vemos acá al norte, por Filipo II, luego vino su hijo Alejandro Magno. Alejandro conquistó el imperio persa que dominaba en Oriente, Alejandro fundó el imperio macedónico, y con esto ya entramos a la última parte, el periodo helenístico, que corresponde al imperio macedónico, y luego que el imperio se parte, cuando muere Alejandro, pues se forman los reinos helenísticos. ¿Ya? Muy bien, aquí lo importante es lo que preguntó San Marcos en una ocasión, que la cultura griega se expande aún más con la guerra de Alejandro contra los persas, ya que Alejandro lleva la cultura griega por Oriente hasta la India. Y la cultura griega que ha llegado a Oriente se va a mezclar con la cultura oriental. Y allí surge una nueva cultura que llamamos el helenismo, una fusión cultural. Muy bien, y finalmente los romanos derrotan a los reinos helenísticos, en especial pues a Macedonia en 1400, perdón, en el 140 a.C., poniendo fin pues a esta historia. Bien, también tenemos que recordar las diferencias entre Esparta y Atenas, que eran las polis dominantes. A ver, Esparta fue fundada por dorios, en cambio Atenas por jonios. ¿Sí? En Esparta había una economía agrícola, ya que tenían un valle fértil. En cambio, Atenas, su valle era muy estrecho. Los atenienses, más bien, se van a dedicar al comercio marítimo. Economía comercial, una economía agrícola. La economía agrícola le va a permitir a los espartanos quedarse pues en su territorio y desarrollar un ejército el más fuerte de Grecia. En cambio, el comercio marítimo le va a generar a Atenas el desarrollo de una gran flota naval, ¿sí? La marina de guerra más importante que existió en la antigua Grecia. En Esparta, pues Esparta fue una aristocracia militar. Una aristocracia es un régimen donde una élite tiene el poder, a diferencia de una democracia en la que pues los ciudadanos ejercen el poder, ¿no? Como iguales. En cambio, en una aristocracia no, pues hay privilegiados que tienen el poder. Una aristocracia militar que fue organizada por el legislador espartano Licurgo. En cambio, Atenas, después de pasar por varias formas de gobierno, terminó convirtiéndose en una democracia, pero en una democracia esclavista. ¿Por qué le agregamos esto? Porque la mayoría de la sociedad en Atenas era esclava. Entonces no era una democracia como lo concebimos nosotros, en la que todos somos libres y considerados iguales ante la ley. Pues en Atenas los esclavos no podían ser ciudadanos. ¿Ya? Muy bien. En el aspecto social, en los dos casos hay clasismo, hay una jerarquía social. En el caso de Esparta, vemos a los espartiatas u homoioi, esto se traduce como iguales, como la élite. Estos espartiatas son los espartanos verdaderos, es decir, los descendientes de los dorios, ¿ya? Y aquellos cuyos varones necesariamente tienen que ser guerreros, y guerreros de élite, guerreros los mejores, los más entrenados de la antigua Grecia, esos que vimos en la película 300. Pero además estaban los periecos, que eran también hombres libres, como los espartiatas, pero no eran considerados ciudadanos. Ellos no recibían ese entrenamiento, ellos no ocupaban cargos de gobierno. Así que vemos la diferencia entre espartiatas, la élite guerrera, y los periecos, la gente pues que era libre, pero que era excluida en varios aspectos. Y tenemos a los ilotas, considerados esclavos entre comillas, porque
no tienen todas las características de un esclavo. De ahí que otros digan siervos. Ellos pertenecían al Estado. El gran número de hilotas, casi de 20-1 en comparación de los hilotas con los espartiatas, 20-1, y el temor a la rebelión de los hilotas por su gran número, hizo que Esparta se convierta justamente en una ciudad militarizada, en la que todo varón espartiata tenga que ser un guerrero para poder impedir que estos hilotas puedan destruir su estado. ¿Ok? Muy bien. En el caso de Atenas, vemos a los eupátridas. Originalmente, los eupátridas son considerados los terratenientes, los nobles de sangre, pero con el tiempo el término eupatria se va a, digamos, usar para llamar a los ciudadanos, como también lo hace así la presa San Marcos. Los eupatria, los ciudadanos. Estamos en tiempos de la democracia, los eupátridas son los ciudadanos. ¿Está bien? Ya. Ok. A ver, me están preguntando. Ya sé que tengo esta muletilla de... ya lo descubrieron. Ya. Voy a tratar de evitarlo. Eupátridas, los ciudadanos, es decir, aquellos que gozan de todos los derechos, incluidos los derechos políticos de poder participar en la democracia votando y siendo elegidos. Están los metecos, que eran gente libre, pero que no tenían derechos políticos, porque eran considerados extranjeros. Para ser un eupátrida, un ciudadano, tenías que ser hijo de padre y madre ateniense. Así que aquellos que no, pues eran considerados metecos. ¿Ya? Y la presencia numerosa de metecos, sin embargo, a pesar de las diferencias políticas, era porque Atenas tenía una prosperidad económica que atraía a gente de afuera, ¿no? Pero no les iban a dar pues, los mismos derechos a ellos. Así que dijeron, no, tienes que ser hijo de padre y madre ateniense, si no, no eres un patria verdadero, ¿no? Y también están los esclavos, que eran la mayoría en esta sociedad. Y a propósito de una pregunta que nos han hecho, pues hay que remarcar que en Atenas el número de ciudadanos era reducido si comparamos a la totalidad de población. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Pues las mujeres, ninguna. Los metecos, por ser extranjeros, no eran ciudadanos. Y los esclavos, pues obviamente, ninguno de ellos podía participar en política. Solo los ciudadanos, que vendrían a ser entonces hombres libres, atenienses verdaderos, hijo de padre y madre ateniense, deben ser de origen jonio, deben ser varones, mayores de edad. Bien, entonces esta democracia se reducía ¿a cuánto? A menos del 10% de los habitantes de Grecia. Por eso hablamos de una democracia esclavista, que no era para todos. Todos los ciudadanos gobiernan, sí, el problema era que no todos eran ciudadanos. Bien, entonces tenemos estas características y diferencias entre las dos ciudades que eran las rivales. En la evolución histórica, pues primero Atenas tuvo un rey llamado Basileus. Luego desaparece la figura del rey porque el poder recae en un grupo, en una élite, en una nobleza de sangre. Estamos en una aristocracia. En ese tiempo destaca Dracón, un legislador quien va a crear el Código Severo o Código Draconiano, donde se va a castigar severamente los delitos pues cometidos. Inclusive se va a castigar con la esclavitud las deudas. Luego el legislador Solón va a hacer cambios. Con Solón se eliminó la esclavitud por deudas y con Solón se hizo una reforma social. En tiempos de aristocracia solo ocupaban cargo de gobierno
aquellos que pertenecían a esta nobleza de sangre, a esa vieja nobleza que transmitía sus privilegios por la sangre, de padres a hijos. Sin embargo, habían surgido nuevos ricos en Atenas. El comercio había generado nuevos ricos, pero que no eran de esas familias, que no tenían esa sangre noble, pero eran nuevos ricos y ellos querían el control político. Entonces Solón hizo una reforma social, dividió a la sociedad en 4 grupos, a los hombres libres en 4 grupos. Arriba los que tenían más rentas, abajo los que tenían menos rentas. Muy bien, por un lado fue un beneficio para los pobres, porque los que tenían menos rentas no tenían que pagar impuestos. Pero si no pagas impuestos, no podías ocupar cargo político. ¿Ya? En cambio, los que recibían más rentas, ¿ya? Eran los que podían ocupar los cargos más altos. Entonces, a este régimen se le ha llamado la timocracia. ¿Por qué? Porque le dio el poder a la gente, pues, más rica. ¿Ya? Y esos ricos no necesariamente eran nobles de sangre, podían ser nuevos ricos. Entonces vemos el predominio de una oligarquía comercial en tiempos de la timocracia, que creó Solón. Pero esto no le gustaba a la gente humilde, como los campesinos, artesanos, que veían pues que esos hombres terminaban dirigiéndolo todo, ¿no? Esto provoca protestas sociales y esto fue aprovechado por Pisístrato, quien tomó el poder por la fuerza. Y el que toma el poder por la fuerza se le llama tirano. Una tiranía entonces en la historia ateniense. Cuando termina la tiranía es que se establece la democracia, con Clístenes considerado su padre, quien estableció la isotemia o isonomía, es decir, la igualdad legal. ¿Ya? Entonces no importaba la riqueza, ahora todos éramos ciudadanos que podíamos votar o ser elegidos, o en todo caso salir sorteado en un sorteo para ocupar un cargo político. Y con esto, con la isotemia, ya vemos la democracia en Atenas. Y para proteger la democracia, Clístenes creó el ostracismo, que era el destierro por 10 años de aquellos que eh, ponían en peligro la democracia. ¿Ya? Entonces, este es el régimen que Atenas finalmente desarrolló y es un aporte pues valiosísimo de Atenas a nuestro tiempo, la democracia. Obviamente una democracia con características algo diferentes, pero la idea pues de que los ciudadanos sean los que gobiernen es lo que queda. Hoy, claro, el término ciudadano se ha extendido a otros grupos, ¿no? A las mujeres, a todas las razas, ¿no? Como debe ser, ¿no? Lo menor de edad todavía, ¿no? Muy bien, entonces tenemos allí esa evolución. Y el último esquema sobre Grecia sería este, donde tenemos aquí las 2 guerras más importantes que nos han preguntado ya en admisión. A ver, entonces, esta parte de acá sería el periodo clásico. ¿Sí? Este periodo clásico lo he agrandado y lo he partido por los sucesos de ese entonces. Así que todo esto es periodo clásico. A ver, destacamos las guerras médicas, en la que los griegos pelearon contra los persas, que eran el gran poder pues allá en Oriente. ¿Por qué pelearon? Por el control del mar Egeo, el mar que separa a Grecia y el imperio persa, donde había un desarrollo comercial importante. También pelearon por el control de la Hélade. La Hélade es el territorio griego. Los persas querían dominar el territorio griego. Muy bien. No vamos a mencionar batalla porque estamos en un resumen rápido. Sabemos que al final la victoria fue de los griegos. Y la victoria se consiguió solo porque lograron unirse. Los griegos siempre estuvieron separados, rivalizando entre sí, peleando entre sí, pero ante un enemigo superior a ellos individualmente, los unió. La alianza griega fue conocida como la Liga de Delos. La encabezó Atenas, ya que la lucha fue fundamentalmente en el mar. Bien, las guerras trajeron el auge de las polis y la decadencia del imperio persa. Este periodo de auge griego es conocido como el siglo de Pericles.
en el cual una de estas ciudades tuvo la hegemonía, Atenas. ¿Y cómo logró Atenas la hegemonía? Pues utilizando la Liga de Delos en su provecho. Esa gran marina que habían creado, esos recursos en oro que habían juntado, Atenas lo aprovechó para crear un imperio colonial. Atenas dominó en ese tiempo. Pero cuando hay una potencia hegemónica, también surgen resistencias. Aquellos que rechazan ese dominio, ¿no? Y eso los llevará pues a un enfrentamiento. La democracia se consolidó. En este tiempo gobernaba, bueno, una autoridad importante en Atenas era Pericles. Él era un estratega, un político muy importante, quien consolidó la democracia ateniense. ¿Cómo la consolida? Pues logrando que más gente asista a la asamblea llamada eclesia, donde se decidían las cosas más importantes de la ciudad, como también logrando que la gente acepte ocupar los cargos públicos, ya que antes no se pagaba. Ahora, con Pericles, comenzaron a pagarse los cargos públicos. Y así más gente participó en la democracia, más ciudadanos, digamos. También es un tiempo de esplendor cultural. Pericles va a construir en Atenas dos grandes templos, que son el Partenón, que vemos acá, y el Erectión. ¿Dónde se encuentran esos templos? En la parte alta de la ciudad de Atenas, la llamada Acrópolis, en la parte alta, que está dedicada pues a los dioses. En cambio, la parte baja es para la gente, ¿no? Para los humanos. Y en la misma ciudad hay que destacar el Ágora, que es, digamos, la plaza principal, donde la gente ahí se reúne para hacer comercio o para practicar su culto o para la administración, para juicios, el Ágora. ¿Ya? Este término importante vino en una pregunta de examen. ¿Está bien? Entonces aquí se reúne la gente. En cambio, supuestamente los dioses están en la Acrópolis, en los templos que ellos han construido. Si es que no están en el Olimpo, claro, ¿no? Muy bien. ¿Quién era el rival de Atenas? Pues Esparta, hemos dicho. Y aquellas ciudades que resistieron, que rivalizaron con Atenas, se van a unir a Esparta. Esparta va a tener su propia liga, la Liga del Peloponeso. ¿Ya? Entonces se van a enfrentar ahora Atenas contra Esparta en la guerra del Peloponeso. Muy bien, ¿por qué la guerra? Por la hegemonía. Esparta quiere desplazar a Atenas en el control. Y también por la rivalidad comercial que Atenas tenía con Corinto. Corinto era la segunda ciudad más importante en el comercio, así que Corinto se unió a Esparta para poder, pues, lograr la caída de Atenas. ¿Ya? ¿Ya? Sí, Torres, cuando veo la Acrópolis me recuerdan, pues, a los que vio el Zodíaco, ¿no? También, ¿no? ¿Ya? Sí, van a intervenir también los persas en la última parte de la guerra del Peloponeso. Pero al inicio fue una guerra entre griegos nada más, encabezada por Esparta o por... Pero la clase. ¿Está bien? Gracias, Gianfranco. Bien, entonces, al final fue victoria de Esparta. Pero ten en cuenta que Esparta contó con el apoyo de otras ciudades griegas. No fue fácil vencer a Atenas. Además que el imperio persa apoyó a Esparta en esta última etapa. En la etapa inicial, Atenas sufrió una terrible peste, la peste de Pericles, o la peste de Atenas, que inclusive mató al propio Pericles. No era igual que el COVID, ¿eh? Era una fiebre tifoidea, algo así, pero no era pues como lo que estamos viviendo nosotros. Esparta ganó y así, tras la guerra del Peloponeso, se da la hegemonía de Esparta. ¿Ya? Y Esparta condena a Atenas a ser una tiranía. Se elimina la democracia y se impone la tiranía de 30 personas. Los 30 tiranos la han llamado, que no duró mucho, pero Atenas pues sufrió este régimen sangriento
ya que ellos reprimieron a sus opositores fuertemente, los 30 tiranos. Pero la hegemonía de Esparta terminó con el tiempo cuando Tebas derrota a Esparta. Y para eso Tebas contó con el apoyo de Atenas, inclusive de los persas y de otras ciudades. Esparta también cayó. Pero con el tiempo Tebas también cayó, derrotada por Macedonia, un reino al norte. Macedonia con Filipo II derrotó a Tebas, derrotó a Atenas, conquistó Grecia. Y después ya viene, con su hijo Alejandro, el imperio macedónico. Bien, entonces, hasta aquí es lo que estamos repasando, recordando a Grecia. Vamos a volver con las preguntas. A ver. Factor principal que permitió el desarrollo de la cultura cretense. La cultura cretense, a la primera. El uso del hierro, no, en ese tiempo había bronce. Ideas políticas democráticas, no hay democracia en tiempo de Creta. Sería la D, correcto, la D, la talasocracia, es decir, la relación con el mar y la actividad naval. Correcto, chicos, la D, así es. ¿Ya? Igualdad social, no, eso es en la democracia ateniense más adelante, ¿no? La isotemia o isonomía que dijimos. 7. 7. Ya, ya, bien. En las 7 nos hablan de, a ver, aquí está, uno de los 7 sabios de Grecia, pero es ateniense. Hizo cambios en la ciudad, reformador político. Hizo muchas reformas para aliviar la situación del campesino, asediado por la pobreza, por las deudas que lo convertían en esclavo. Este hombre eliminó la esclavitud por deudas y estableció la timocracia, cuando los ricos, esa oligarquía comercial, tuvo el control político. ¿A quién se están refiriendo? Pues se están refiriendo a ver qué me dicen los muchachos, a Solón, correcto, Ángelo, Lozano, Kevin, a Solón, así es. Él eliminó la esclavitud por deudas, así es. Y recuerda, te dije que lo dividió en 4 grupos, pues el grupo más bajo fue el de los tetes, el más bajo, los que ganaban menos. Entonces, para ellos no había pago de impuestos, pero solamente podían asistir a la asamblea, votar, pero no podían asumir cargos. ¿Ya? Entonces, los tetes eran la población libre más pobre, porque debajo de ellos están los esclavos. ¿Ya? Así que marcamos la B. No eran aristócratas, no eran comerciantes extranjeros, ellos son los metecos, la población más pobre. Cuando hizo la división esta, Solón. ¿Ya? En sí poco se usa el término tetes en exámenes, ¿ya? Pero por si acaso, el profesor que hizo la pregunta nos colocó este datito. Muy bien. En la 8, pregunta de San Marcos. Las polis griegas nunca constituyeron un estado capaz de unificar la Hélade. En efecto, habían decenas de polis o ciudades independientes y fueron incapaces de unirse. Pero se unieron para derrotar a los persas, se unieron en una alianza militar, pero no hubo unificación política. Es decir, no se convirtieron en un solo estado. Solo cuando fueron conquistados por Macedonia o después por Grecia, ya tuvieron que ser parte de un solo estado, Macedonia o Roma. Pero mientras no fueron dominados, se mantuvieron independientes. ¿Ya? A ver, me están diciendo que la respuesta debe ser entonces a ver, estamos debatiendo la A o la C. A ver, la A. Tuvieron independencia política, sí, en un corto lapso de tiempo. Pero las polis independientes existieron algunos siglos. Entonces, algunos siglos no me parece un periodo corto. Por esta palabra, corto, lapso, descarto la A.
en toda su historia fueron independientes hasta que los conquistaron. Eventualmente estuvieron enfrentados por el... No los enfrentó el control religioso, sino intereses económicos, políticos, no la cuestión religiosa. Mantuvieron la autonomía durante gran parte de su historia. Es tan cierto. Mantuvieron la autonomía, así es. Formaron parte de estados orientales que los conquistaron. Pero Macedonia y Roma, que son los que los conquistaron, no son orientales, no son de Asia, ni de África, ¿no? Son de Europa. Así que son estados occidentales. A los de Europa le decimos occidentales. Atenas estaba arruinada. ¿Cuándo Atenas estuvo arruinada? Con eso ya creo que ya la sacamos, ¿ah? Su poderío económico pasó a poder de Esparta. ¿Por qué? Porque le había ganado en la guerra. Así que ya me están diciendo que es la B, la respuesta. Se estableció un consejo de los 30 tiranos. Ah, ya. Con eso ya sabemos que se refiere, hacia chicos, a cuando Atenas fue derrotado por Esparta en las guerras del Peloponeso. ¿Sí? Entonces fue condenado pues a hacer una tiranía, que no duró mucho, pero pues ahí estaba, ¿no? Correcto, la B. Muy bien. Ahí está. Retrocedemos. El siglo de Pericles es cuando Atenas mandaba, más bien, cuando estaba en su apogeo. Esta pregunta es de San Marcos, a ver. Para un factor para que se dé el ciclo de Pericles, el periodo de auge de Atenas, ¿ya? Pues, ¿ya? A ver, me están preguntando por las 6 un ratito, ¿ya? Vamos a... La 6 es dedo. Bien, entonces, a ver, la guerra de Troya, no, pues es muy antiguo, ¿no? Esto marcó más bien la hegemonía de Micenas, La guerra del Peloponeso, que fue después del siglo de Pericles, marcó la hegemonía espartana. Solo las guerras médicas, donde Atenas lideró a los griegos, marcaron la hegemonía de Atenas. Solo uno, la A. Muy bien. A ver, en el siglo de Pericles se dio un desarrollo artístico y entre distintos aspectos, el desarrollo de la escultura. En pantalla vemos una escultura, el Doríforo, de un escultor, Polícleto. Muy bien, Polícleto dejó una obra sobre teoría, sobre la escultura, el canon, y en esa obra él nos va a enseñar pues que la belleza pues reside en la armonía entre las partes del cuerpo humano, que tiene que haber proporción entre las partes del cuerpo humano, ¿sí? Como por ejemplo, el tamaño de la cabeza debe ser la séptima parte de la estatura, ¿sí? De todo el cuerpo, ¿no? Entonces habla de proporciones, base de la belleza, ¿no? Entonces, viendo esta escultura y sabiendo lo que Polícleto planteó, tenemos que marcar, a ver, me están diciendo la C, ahí vamos a poner su puntito, no recuerdo la clave, así que vamos a ver. A ver, muestra el modelo de belleza y perfección basado en la simetría. Es correcto, ¿no? Belleza simétrica, lados iguales, correcto. El verdadero protagonista es el cuerpo masculino, pues en esta escultura está el cuerpo masculino desnudo. Aparece más el cuerpo masculino, es cierto, ¿no? El cuerpo femenino aparece menos, en todo caso en representación de diosas, pero no de humanas, ¿no? Diosas. En este caso sí aparecen pues no solo dioses, ¿no? Masculinos, sino también pues humanos. Ahora, el punto 3, perdón, dice, la representación del mundo mítico de dioses y héroes.
Ya, pero atendiendo al ejemplo, ¿el que está aquí es un dios? No es un dios, es un guerrero. Doríforo es el portador de la lanza, acá supuestamente tenía una lanza, ya no lo tiene. No es un dios, es un ser humano. Entonces no se está valorando un dios, sino al ser humano. Por eso el punto 3 no lo consideramos. El punto 4 sí. Y si se emplea contraposto, esto es un dato que significa que está en una posición en la que su peso lo sostiene en la pierna derecha que está adelantada. ¿Sí? Muchos posan pues de esa forma, con la pierna derecha adelante, como aparecen en las esculturas griegas, así. Es correcto el contraposto. Admiración de proporciones anatómicas, sí. Esto la tamaño de la cabeza es la séptima parte de todo. Así que ha guardado relación a lo que él había planteado. Así que, en efecto, la respuesta es la C. La C. Ah, ya. Yo no recibí clase de dibujo. Dicen que en clase de dibujo sí le enseñan de esa manera. Ah, ya. Qué bueno. Por eso no sé dibujar, chicos. Muy bien, sigamos. Ahora, en las últimas preguntas aparece Roma. A ver, tenemos 10 minutos. A ver, 5 minutos repasamos y luego vamos con las preguntas. A ver, vamos a... Esto les he mandado también, chicos, en internet van a encontrar esto, si desean. Ya es un resumen de lo que mandamos anteriormente. A ver, nos ubicamos en Roma. ¿Ya? A ver, rapidito. Roma pasó por 3 periodos también. La monarquía, la república y el imperio. La monarquía fue desde que Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo. Con el tiempo se creó toda una leyenda en la que Rómulo y Remo eran pues hijos de una princesa, eran descendientes de Eneas, un semidios troyano, que fueron salvados por Rómulo y Remo, fueron salvados por una loba, la loba del Capitolio, una escultura que habrán visto, que se encuentra, ¿no?, en Italia, para representar pues, ¿no?, la leyenda. Y esta leyenda de Rómulo y Remo se crea no tanto para explicar los orígenes, porque son orígenes fantásticos que no podemos creer, sino para decirle a la gente, a los pueblos dominados, que ellos mandan, los romanos, porque en su sangre está la sangre de la realeza, de héroes, de dioses. El padre de Rómulo, según la mitología, fue Marte, el dios de la guerra, ¿no? Desde que se fundó Roma hasta el año 509, en que el último rey, Tarquinio el Soberbio, es derrocado, entonces se extendió la monarquía, el primer periodo. Y llamamos así porque el poder se concentró en un rey, que era elegido por una asamblea de patricios. ¿Y quiénes eran los patricios? Los patricios eran los nobles de Roma, los descendientes de los fundadores de la ciudad. Los patricios, acá dice, eran la clase dominante, poseían todos los privilegios. Muy bien, ya. Y aquellos que conformaban el pueblo libre de Roma, pues le llamamos plebeyos. Plebeyos. Ellos en este tiempo no tenían derechos políticos, no tenían los privilegios que tenían los patricios, pero con el tiempo, en la república, en el imperio, lucharán para ser iguales a los patricios, tener igualdad legal con ellos, y lo van a conseguir. Y están los esclavos, la población mayoritaria, ¿no?, y explotada de Roma. Entonces ya vemos que esta sociedad se va estableciéndose en tiempo de la monarquía.
Mm, ya, ok. Así que nos queda poco tiempo, chicos. Apurémonos. En tiempo de la monarquía hay obras a destacar como el circo, donde competían los caballos, y está también esto, que es la cloaca máxima, que era un desagüe para que el agua en exceso, por la lluvia, sea llevado pues al río Tíber y al mar, ¿no? Un sistema de desagüe. Cuando cayó la monarquía, se estableció la república. Y en la república el poder quedó distribuido en varias instituciones, en varios magistrados, no concentrado como en la monarquía. Entonces hay un senado que declaraba la guerra, hay unos cónsules que dirigían las guerras, los ejércitos, hay comicios que eran asambleas populares donde decidían y aprobaban leyes, están los tribunos, que eran los representantes de los plebeyos, que podían vetar, es decir, anular decisiones de otras autoridades. Para que existan los tribunos, para que ellos tengan representantes, pues tuvieron que rebelarse, en el Monte Sacro se rebelaron, hicieron una huelga y los patricios tuvieron que concederles derechos, concederles la igualdad que estaban pidiendo. Y cuando era un tiempo de gravedad, de peligro, se le daba el poder a una sola persona, llamado dictador, pero solo durante 6 meses. En tiempo de la República se dieron leyes escritas que van a conformar el derecho romano, el derecho más desarrollado de la antigüedad y el principal aporte romano a nosotros. También se produjo la expansión romana con las guerras púnicas, ¿sí? Donde los romanos vencieron a los cartagineses y se convirtieron en potencia en el Mediterráneo. La República terminó cuando Octavio tomó el control y se convirtió en emperador. Y nuevamente el poder se concentró en una sola persona, el emperador. Y acá hay más obras, como el famoso Coliseo o Anfiteatro Flavio, donde luchaban los gladiadores, o también los Arcos del Triunfo, que eran obras para conmemorar, es decir, para recordar victorias pasadas. También acueductos, cuyos canales en la parte superior transportaban agua, agua limpia, a las ciudades, a los palacios, para que ellos puedan pues utilizarlo, ¿no? El imperio terminó cuando Roma cae, pues, en tiempos de los bárbaros. Este es el último esquemita que hice. Acá he agrandado, acá estoy en la etapa final de la República, cuando vive crisis, y el imperio dividido en alto y bajo. La crisis es por las luchas internas, la pelea por las tierras que habían conquistado los romanos. En estas luchas, los plebeyos van a reclamarle tierras a los patricios, una lucha social, pero también es una lucha política entre dos grupos políticos, los populares y los optimates, también llamados senatoriales. Ya, aquí destacamos a los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, quienes lucharon por la reforma agraria, es decir, por un reparto de la tierra que incluya a los plebeyos. Ellos terminaron asesinados por los patricios. Se produjeron las guerras civiles, 3 guerras civiles. La primera fue victoria de Sila, la segunda de Julio César, la tercera de Octavio. Esta victoria de Octavio lo convirtió pues en emperador, llamado Augusto en tiempos del imperio. A la primera parte del imperio le llamamos el Alto Imperio o Principado, donde las instituciones republicanas se conservaron. En cambio, en la última parte, llamado el Bajo Imperio o Dominado, las instituciones republicanas fueron eliminadas. Y aquí coloqué a los emperadores más importantes, pero pues en este momento ya no podemos verlos uno por uno. Como ya hemos repasado, solo estábamos haciendo un nuevo repaso, vamos a las preguntas, ¿ya? Ya que nos queda muy poquito. A ver, durante la monarquía se conforma la organización social romana. En la sociedad romana, ¿quiénes eran los plebeyos? Los plebeyos eran a ver, dedo, los siervos,
Semilibres en el feudo. No, esto es feudalismo, esto es posteriormente. Gente de clase baja, pueblo libre, no tenían al inicio derechos políticos, pero con el tiempo los consiguieron. Así que voy a marcar dedo. Dedo. En la 13, acá mencionan a Cayo Graco, ¿sí? La ley frumentaria, una ley para abaratar el trigo, se peleó también por la reforma agraria. Conflictos, las guerras civiles, enfrentaron a dos grupos políticos. Como dice político, no voy a marcar plebeyo y patricio. Para marcar esto, debería decir dos clases sociales, pero dice dos grupos políticos. Entonces, ¿qué voy a marcar? Optimates y populares. Los optimates defendían los intereses de la élite patricia, los populares representaban los intereses de la plebe, pero eran dos grupos políticos, dos partidos, entre comillas. ¿Está bien? Entonces, estamos haciendo esa diferencia, ¿ya? Nos preguntan por lo social o por lo político. Pregunta a Marcos, político, marcamos dedito. 14. A ver, acá nos han colocado un mapa. Dice esto representa a tiempos del dominado o bajo imperio, la etapa final. ¿Y qué nos muestra el mapa? Si ustedes ven, el imperio romano, que es todo esto, ¿ya? Desde Britania hasta Egipto, ¿ya? Está dividido, miren, en cuatro partes. En cuatro partes. ¿En qué momento de la historia estuvo dividido en cuatro partes y en manos de cuatro emperadores, Diocleciano, Maximiano, Constantino, Cloro, Galerio? Pues, y todavía nos dicen que tenían cada uno una capital. Cada tetrarca o emperador tenía una capital. Esto nos lleva a un tiempo llamado la tetrarquía. La tetrarquía, establecido por Diocleciano, ¿correcto? Es la B. Esto luego terminó, se unificó el imperio nuevamente. En sí era una división administrativa, no es que sean cuatro imperios totalmente separados. Más adelante sí se divide, sí hay una división clara entre Occidente y Oriente, pero eso todavía después con Teodosio. En la 15, la última pregunta que tenemos, nos ponen dos obras. A ver, esto creo que lo identificamos, es la cloaca máxima, que era un desagüe. Y esto es un acueducto, ¿ya? Por arriba pasa el agua, ¿ya? Esto dice que es el acueducto de Segovia. Este acueducto queda en España, hasta ahora se le puede visitar. España o Hispania era pues una provincia. Ya, muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta acá? La primera fue construir la monarquía, sí. La segunda en la república, no. Esta es una obra del imperio. Fueron muestras de la arquitectura relacionada a la salud pública. Pues desaguar es una cuestión de salud pública. Llevar agua limpia a las ciudades para que puedan bañarse es una cuestión de salud pública. Punto 2 es correcto. Permitía el transporte del agua y estuvieron conectados al río Tíber. Bueno, el acueducto de Segovia, como está en España, no está conectado al río Tíber, que queda en Italia. Eran usados para el transporte y abastecimiento de agua a las fuentes públicas. Los acueductos sí, pero esto no, la cloaca máxima no. Por lo tanto, me voy a quedar con la C, solo dos. Bien, chicos, entonces nos ganó el tiempo. ¿Ya? Tienen tarea las domiciliarias, lo hacen para la próxima semana. ¿Ya? Muy bien, le voy a enviar también pues los materiales para que puedan estudiar para la próxima semana. ¿Ya?